Y ya teniendo su Biblia, vamos a ir a Lucas capítulo 4, verso 18 al 22. Lucas capítulo 4, verso 18 al 22. Comentarles que también el culto de la tarde va a ser a las 8 de la tarde. Amén. A las 8 de la tarde. Ese va a ser el horario del culto de la tarde, donde vamos a también tener otra palabra del Señor. Amén. Lucas capítulo 4, verso 18 al 22. Si lo tiene por ahí, puede poner un amén ahí en los comentarios. Amén. Ponga amén ahí en los comentarios. Amén. Y Lucas capítulo 4, verso 18 al 22 dice así en el nombre del Señor. Lucas capítulo 4, verso 18 al 22. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar liberación a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar un año favorable del Señor. Amén. Vamos a leerlo de nuevo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar liberación a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dios bendiga la palabra del Señor. Amén. Dios bendiga esta hermosa palabra, hermano. El Señor, antes de yo traerle a usted este mensaje, yo le decía al Señor: Señor, ¿cuál va a ser el versículo clave de mi mensaje? ¿Cuál va a ser el versículo que tú quieres, con el que tú quieres que yo empiece, con el que tú quieres que yo como que sea como el puntapié inicial? Y Dios me dio este versículo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para predicar el Evangelio a los pobres. No solamente a los pobres materiales. Amén. Quiero recalcar esto porque podemos tener mucha riqueza, podemos tener mucho nosotros material, pero nuestro corazón y nuestra vida está vacía. Amén. Está vacía. Y qué importante es poder tener riqueza espiritual. Por eso tiene que haber un balance. Porque puedo ser muy rico espiritualmente, pero muy pobre económicamente. También puedo ser muy pobre económicamente, pero muy rico espiritualmente.
Y obviamente la vida se compone de balance. Siempre cuando hay un extremo que se toca, siempre es bueno o es malo. Las dos cosas. Yo diría que más malo que bueno, sí. Pero tenemos que comprender que siempre tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y a eso quiero ir. Porque cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, nada nos falta, hermano. Nada nos falta. Es una cosa que estamos llenos dentro de nosotros. Amén. Estamos llenos, felices. A pesar de que muchas veces hay necesidad, a pesar de que muchas veces nosotros podemos vernos en situaciones X, no sé qué esté pasando, no sé, pero Dios provee, sí o sí, Dios provee, porque Dios es fiel. Él nos dijo, no te dejaré, ni te desampararé, siempre voy a estar contigo. El Señor lo prometió y Él lo tiene que cumplir. Todo lo que Dios promete, sí o sí, lo tiene que cumplir. Amén. Porque es promesa del Señor. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre, dice la palabra, para arrepentirse. Es por eso que cuando Dios dice algo con su boca, amén, sí o sí debe cumplirse, porque es palabra del Señor. Amén. Ese versículo lo quería poner, lo quería poner al principio de la palabra. Amén. Este va a ser el verso clave de esto. Recordemos siempre esto. Amén. Desde ahora en adelante recordemos que sí o sí, sea como sea, debemos alabar al Señor, sentirnos no orgullosos, sino que sentirnos felices, contentos, alegres, porque a pesar de que no tenemos muchas cosas, tenemos lo más importante, que es la presencia del Señor, y que es la palabra de Dios, y que es su presencia. Porque un ser humano sin presencia de Dios, hermano, es un ser humano sin dominio propio. Es un ser humano que no ha conocido a Cristo y que está lejos de Cristo y que lamentablemente si no conoce a Cristo va a perdición, hermano. Va a perdición. Pero es nuestra labor como cristiano, como hijos del Señor, poder enseñarle a la gente quién es Dios. Hoy día, con mayor razón, porque hoy día está muy turbado lo que es el Evangelio. Está muy turbado lo que es ser iglesia. Amén. La gente tiene un concepto errado de lo que es ser iglesia. Tiene un concepto muy errado. Amén. Y es por eso que tenemos que entender, amén, y comprender, estudiar, amén, lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia realmente? Amén. Y por eso yo quiero hoy día que nos centremos en un personaje, amén, que fue uno de los discípulos de Jesucristo y que tuvo una historia en particular, una historia muy en particular. ¿Por qué? Porque él nunca pensó que después de una caída fatal en lo que es la vida en Dios, pudiera ser la piedra angular, amén, de lo que es la iglesia de Jesucristo. Estoy hablando de Pedro, Simón Pedro, amén. ¿Usted conoce la historia de Pedro? Y si, bueno, no sé si la conoce o si la conoce, pero hoy día no vamos a estudiar la historia completa, sino que quiero mostrarle la transformación que tuvo Pedro a medida que fue interiorizándose con Jesucristo, porque qué hermoso es cuando conozco a Jesús. ¿Por qué? Porque el estar con Jesús me hace ser como Jesús, me hace estar a la imagen de Jesús. La Biblia relata que Él nos creó a su imagen y semejanza. Él nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, somos hechura de Dios. Y el poder ser hechura de Dios no quiere decir que nosotros seamos Superman, ni nada de eso. Al contrario, hermano, nosotros somos seres humanos de carne y hueso, fallamos, amén, pecamos, pero la gran diferencia con la persona que no conoce a Cristo es que yo tengo todos los días de que arrepentirme. Amén. Tengo un Dios que me lava, que me limpia desde la cabeza hasta la planta de los pies de mis pecados. Y yo, como ser humano, conozco que soy falto, que soy pecador. Amén. Y eso me hace acreedor de la gracia. Y eso es lo que me hace distinto a los demás, hermanos. La gracia del Señor. Si no fuera por su gracia y por su amor, hay una alabanza que dice: si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿no es cierto? ¿Qué sería de mí?
si no hubiera rescatado al Señor? ¿Qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiera rescatado? Nada, pues, hermano. No seríamos absolutamente nada si el Señor no nos hubiera rescatado. Amén. Así que le voy a invitar que me acompañe a Lucas capítulo 5, verso 1 al 11. Lucas capítulo 5, verso 1, amén, al 11. Vamos a ir rapidito porque el tiempo amerita, amén. Así que vamos a ir rapidito nomás ahí a predicar la palabra del Señor, amén. Dice: aconteció que estando él de pie junto al lago de Genezaret, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, y los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Y subió a una de las barcas, que era de Simón, y le rogó que se alejara un poco de la tierra. Y sentándose, enseñaba desde la barca a las multitudes. Cuando cesó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro. Bogar es como anda hacia adentro, entra al mar, amén, y echad vuestras redes para pescar. Hablando Jesús, dando una orden Jesús. Y miren lo que pasa con Simón. Simón le respondió diciendo: maestro, después de bregar a lo largo de toda la noche, no hemos pescado nada. Mirando naturalmente. Pero puesto que tú lo pides, ¿qué dice? Echaré la red. O sea que algo pasó en Pedro, algo pasó en Simón Pedro, que sabía quién era Jesús. Porque si Simón Pedro no hubiera entendido quién era Jesús, no hubiera obedecido la orden, lo hubiera tomado por loco. Porque naturalmente Simón Pedro, ¿no es cierto?, venía de un acontecimiento, ya sea en el trabajo, en el mar, que no había pescado nada. En la lógica no había pescado nada. Y el poder echar la red nuevamente al mar, amén, era signo, el poder de nuevo echar la red, ¿no es cierto?, ir más allá de nuevo, le provocaba cansancio, porque ya había hecho fuerza, ¿no es cierto? Le provocaba trabajo, ¿no es cierto? O sea, había trabajado doble, amén. Pero vemos a un Pedro que deja sus privilegios de lado y obedece al maestro. Y esa obediencia trae fe y trae recompensa. Por eso, hermano, cuando Dios te dé una palabra, cuando Dios te diga hazlo de tal manera, hazlo de nuevo, pero con ciertos parámetros, obedece al Señor, porque Él te está diciendo cómo hacerlo. Y si Él te está diciendo cómo hacerlo, amén, es porque vas no a pérdida, sino que vas a ir como ganador, como victorioso, amén. Así que obedecer. Primer punto, obedecer. Anótelo. Mire, anote esto. Anote lo que le voy a comentar. La primera prueba de Jesucristo hacia Pedro fue la obediencia. Dios probó la obediencia de Pedro. Amén. Obediencia. La primera cosa que Dios probó en Pedro. Y Pedro fue afortunado. ¿Por qué? Porque obedeció al Señor. Echó la red, ¿no es cierto? Dice aquí, mire. Dice, vamos al versículo 6 ahora. 5 del capítulo 5, verso 6. Así lo hicieron, y encerraron una gran cantidad de peces, y la red se le rompió. O sea que ahora no fue nada, sino que ellos tuvieron la recompensa. Tuvieron la recompensa de su fe, la recompensa de la obediencia. Amén. Más adelante leemos: hicieron señas entonces a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron ambas barcas, tanto que comenzaban a hundirse. Ten presente esto también, que cuando tú eres bendecido, la gente que te rodea, amén, siempre va a querer agarrarse de tu bendición. Amén. ¿Por qué? Porque tú tienes algo especial.
Tú tienes un distintivo especial. Nosotros, como hijos del Señor, tenemos siempre un distintivo especial que nos hace acreedores de la bendición. Amén. Es como la herencia que tenemos nosotros como hijos del Señor. La herencia. Amén. Porque le creemos a Dios, porque sabemos quién es Él. Amén. Y el poder tener esa convicción, el poder tener esa certeza, el poder confiar en el Señor, depositar nuestra fe, siempre nos va a hacer distintos a los demás. Amén. Es una cuestión no natural, sino que celestial. Amén. Somos escogidos de Dios, y el poder ser escogidos de nuestro Padre nos hace acreedores de muchas cosas. Nos hace, la Biblia dice que Él nos constituyó reyes, sacerdotes, nos constituyó en muchos lugares celestiales, hermanos. Y el estar en esa atmósfera gobernando celestiales literalmente nos hace acreedores de muchas cosas. Amén. Créalo en el nombre del Señor, porque esa palabra, hermano, no es para cualquier persona lo que le estoy diciendo. El poder ser acreedor de la gracia, el poder ser acreedor de la unción, del poder de Dios. Amén. Dios no deposita estas cosas en cualquier persona. Dios deposita estas cosas en hijos entendidos de parte del Señor, en hijos entendidos de Dios. Amén. Mire, el verso 8 dice: cuando Simón Pedro lo vio, cayó ante las rodillas de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Porque en ese momento que Jesús da la orden a Pedro, amén, se revela literalmente la presencia de Dios sobre Pedro. Y el espíritu que está en Pedro, que es el espíritu del Señor, amén, cada uno de nosotros lleva el espíritu del Señor, el soplo de vida de Jesús, amén. ¿Qué pasó con Pedro? Que al Jesús dar la orden, amén, le dijo al espíritu que estaba en Pedro, que es el Espíritu Santo, el espíritu de vida, le dijo que se alineara. Y soy muy consciente de que la persona o lo que había dentro de Pedro, lo que hizo que Pedro obedeciera, fue el Espíritu Santo que estaba en Pedro. Y Pedro no se dio cuenta. El Espíritu Santo estaba sobre Pedro. Y cuando el Espíritu que está en nosotros clama al Señor, ¿no es cierto? La Biblia dice que el Espíritu nos dice que tenemos que orar, que tenemos que clamar. Amén. Porque nosotros somos débiles en la carne, débiles en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces el Espíritu que está en nosotros empieza a arder y dice: Abba, Padre, ¿no es cierto? Abba, clama al Señor. Entonces el Espíritu que estaba en Pedro se alineó, ¿no es cierto?, a la obediencia del Maestro, y Pedro ejecutó, o Pedro obedeció y fue al mar. Entonces en este versículo podemos ver claramente cómo Pedro, ¿no es cierto?, se lanza, ¿no es cierto?, a los pies del Maestro. ¿Por qué? Porque vio su naturaleza humana. Pedro vio quién era y le dijo: Señor, no puedo ser partícipe de esta gracia. No puedo ser partícipe de esta unción. No puedo ser partícipe de tu presencia. No puedo, Señor. Y es ahí donde el hombre natural queda de lado y el hombre espiritual es el que se fortalece. Amén. A la obediencia del Señor. Verso 9. Porque el estupor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él ante la captura de todos los peces que habían pescado. Y lo mismo que Jacobo, tanto como de Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, y le dijo Jesús a Simón: deja de temer, desde ahora serás pescador de hombres. O sea, aquí hay otra enseñanza, porque cuando Dios se le revela a Pedro, Pedro estaba en su afán natural, Pedro estaba trabajando, Pedro estaba echando la red al mar, ¿no es cierto? Y venía del mar inclusive. Y no había tenido respuesta en lo natural. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra confianza en nuestro trabajo y el trabajo nos ha fallado? Porque en la vida es inestable, hermano, literalmente. La vida es inestable. El trabajo muchas veces es inestable. Nos tenemos miedo, ¿no es cierto?, de que nos puedan despedir, de que nos puedan echar. Pero vemos a un Jesús que se presenta ante Pedro, ¿no es cierto? Y inclusive le cambia la labor literalmente a Pedro.
De Simón pasó a Pedro. Le cambió el nombre. ¿No nos suena como parecida a la historia con Abraham? Abraham era, ¿no es cierto?, el hijo del Señor. Abraham era amigo de Dios. Abraham era esa persona que llevó a Isaac, ¿no es cierto?, al sacrificio, confiando en el Señor, el padre de la fe, ¿no es cierto? Y cargaba una promesa tremenda. Amén. Amén. ¿Puedes contar las estrellas del cielo?, le dijo el Señor. Así va a ser tu descendencia, como las estrellas del cielo. Entonces aquí vemos a un Pedro, amén, que es literalmente el pescador de hombres. O sea, es el primer hombre en la palabra por el cual el Señor forja la iglesia de Jesucristo. Amén. Así que vamos a dejarlo ahí para ir piano a piano, como dicen por ahí. Amén. Así que, qué tremendo. La primera enseñanza. Este verso que hemos enseñado es el llamamiento de Pedro. Dios llama a Pedro. Y vemos que Pedro, más adelante, cuando el Señor le dice eso, verso 11, y después de bajar las barcas a tierra, lo dejaron todo, y le siguieron. Sin titubear. ¿Por qué? Porque la experiencia con Jesús te va a llenar de tal modo que vas a tener que dejar cosas por seguir al Maestro. Y no te va a doler dejar lazos, no te va a doler dejar cosas, porque es el Señor el que te está enviando. Es Dios el que te está llenando. Es el Señor que te está llenando. A tal punto de llenar tu corazón y enamorarte de Él, que no te cuesta nada seguirle a Él. Por eso, cuando a la gente le cuesta seguir a Jesús, es porque no se ha enamorado de Jesús. No se ha enamorado de Él. Y si te está costando dejar cosas por Cristo, enamórate de Jesús. Conócele a Él. Porque aquí está la evidencia de eso. Mira, Pedro pudo haberle dicho al Señor, Señor, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo puedo? ¿Cómo yo, siendo ser humano? No puedo seguirte, Señor. Tengo que pagar deuda, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto otro, tengo que aquí, que allá, Señor, esto otro, los amigos de esto. Pero ¿qué pasó con Pedro? Que Jesús se le revela de tal forma a Pedro, de un plano sobrenatural, a más arriba de la esfera natural, amén, que eso cautiva a Pedro, lo enamora de Jesús, amén, y el Señor se le mete es como que el Espíritu Santo ardió tan fuerte en Pedro, que Pedro no miró nada y le siguió. Inclusive, mire qué importante, Pedro no esperó, amén, una cobertura, o Pedro no esperó un ungimiento de hombre, amén, para poder ser cargado con un ministerio. Pedro, a través de una palabra, se cargó con un ministerio. Y qué importante es poder recibir una palabra de parte de Dios para confirmar, amén, lo que el Espíritu Santo ya estaba gestando en Pedro, amén, porque eso ya se estaba gestando. El poder recibir al Maestro a tal punto de desplomarse a las plantas del Señor, es decirle, Señor, me rindo delante de ti, me rindo, o sea, estoy delante de alguien que de verdad me está llamando y necesito acudir a ese llamado. Por eso, si el Señor lo está llamando, amén, usted acuda a las plantas del Señor y dígale, Señor, aquí estoy dispuesto, ¿qué quieres de mí, Señor? Si el Espíritu Santo, por intermedio de un profeta, por intermedio de un evangelista o de un pastor, le ha dicho, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro, tú esto otro, y no está cumpliendo su ministerio, no está cumpliendo la promesa del Señor, y Dios le está, no es que, y muchas veces no es que no haya llegado el tiempo, porque Dios le dice, ¿te acuerdas cuando te ungí? ¿Te acuerdas cuando te llamé? ¿Te acuerdas cuando esto? ¿Te acuerdas? Y Dios le trae ese recuerdo, ¿te acuerdas? Ese te acuerdas muchas veces porque no hemos cumplido lo que Dios quiere que nosotros no hemos cumplido el diseño de lo que Dios quiere para nosotros. Y no es una cuestión de que no sea el tiempo, porque Dios nos viene recalcando, ¿te acuerdas? Y ese te acuerdas es, hermano, muchas veces afán en lo natural o miedo a poder servir al Señor. Miedo literalmente a poder echarse, hermano, a las plantas del Señor y decirle, Señor, heme aquí. Y no necesitamos ese tipo de gente, hermano.
Necesitamos hoy día gente que arda por la presencia del Señor y le diga: Señor, aquí estoy, dispuesta a poder servirte, sin importar lo que digan, sin importar lo que harán, sin importar lo que va a pasar, Señor. Yo confío en ti. Esa fe quiere el Señor. Amén. Así que estoy hablando a la gente que entendía en este tema, gente de reino, gente que ama a Dios a tal punto, hermano, de poder decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. No envíalo a Él, envíame a mí, Señor, aquí estoy dispuesto. Amén. Después vamos al proceso de la fe, ¿no es cierto?, de lo que fue la vida de Pedro. Y esta historia es la que conocemos todos. Amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 14, verso 22 al 33. Mateo. Vamos a la Biblia, amén. Mateo. Vamos a la palabra del Señor. Mateo 14, 22 al 33. Amén. Esta historia también todos la conocemos, es una historia muy conocida en la palabra del Señor. Mateo 14, verso 22 al 33. Jesús camina sobre el agua, o Jesús anda sobre el mar. Amén. Mire, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Enseguida obligó a sus discípulos a entrar en la barca. No les dijo: oigan, vamos por favor. No, los obligó. E ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Y una vez que despidió a la multitud, subió al monte a solas a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba ya en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, hubo una tormenta, hermano. Hubo una tormenta, hubo algo que estremeció la barca. Verso 25. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al verle andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y se pusieron a gritar llenos de miedo. Pero enseguida les habló Jesús diciendo: tened ánimo, soy yo, o yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro. ¡Qué tremendo, Pedro! Y le dijo: Señor, si eres tú, mándame a ir a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven, una orden. Inclusive está en rojo aquí. Y descendió Pedro de la barca, se puso a caminar sobre las aguas para ir hacia Jesús. Pero al percibir el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, tendiéndole la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo del Señor. Esto es importante, hermano. ¿Por qué? Porque imagínense que la gente conocía o la gente percibía que el Señor era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús siempre se le presentaba con milagros sobrenaturales o con acontecimientos sobrenaturales a la gente. Y la Biblia relata de que si no se convencen con la palabra de Dios, se van a convencer con las señales. La evidencia de que tu vida está alineada con el Espíritu Santo o que Dios te respalda son las señales, hermano. Las señales están contigo. Las señales se alinean la predicación tiene que ir percibida, o tiene que ir siempre perseguida, tiene que ir alineada, tiene que ir respaldada por señales, por milagros, por sanidad. Si estamos predicando sanidad, milagro. Si estamos predicando respuesta, don de ciencia, don de sanidad, profecía. Todo eso tiene que ir respaldado, hermano.
Todo tiene que ir respaldado por Jesucristo, por su presencia, por la unción. Clamemos al Espíritu Santo para que Él nos respalde en esta hora, en todo lo que hagamos, en todo lo que podamos hacer. Amén. Y vemos aquí en esta historia que el proceso de la fe en Pedro aún era débil. ¿Por qué? Porque y ni siquiera cuestionando el proceso que vivió en ese entonces, sino que, ¿por qué? Porque eso tuvo una repercusión a tal punto en la vida de Pedro, que más adelante vemos a un Pedro que está derrotado, pero que nuevamente se levanta con una nueva convicción. Todo en tu vida va a ser, no todo en tu vida es al azar, hermano. Todo en la vida, todo en tu vida es con un porqué, para qué. No se cuestione más, Señor, ¿por qué, Señor? No. Señor, ¿para qué es esto? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué me estás queriendo enseñar? Cuando empezamos a decirle, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó esto otro? No, hermano, esa no es la respuesta adecuada, o la pregunta adecuada para el cielo, para la oración. La pregunta adecuada es, Señor, ¿qué estás forjando en mí? Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Señor, ¿para qué estás haciendo esto? Amén. Señor, ¿qué estás haciendo esto? Hoy día esa es una pregunta que necesitamos hacernos todos. Señor, ¿qué es lo que quiere a través de esta enfermedad? Señor, ¿qué es lo que me quiere enseñar a través de esta situación? A través de esto que está pasando. Amén. No le reclamemos más al Señor. Al contrario, hermano, pensemos que Jesucristo, cuando fue a la cruz, amén, no le dijo al Señor, Señor, ¿por qué? No, Señor, tengo que pasar esto. Lo pensó. Inclusive Él dijo, pasa de mí, Señor, esta copa. Y no la pasó, sino que seguía en la cruz. Y viviendo más cosas que nosotros inclusive. Imagínense, clavaron sus manos, rompieron sus piernas, ¿no es cierto? Le dieron aceite, la corona de espinas, hermano, y llevar esa cruz tan pesada. Vivir esa situación tan humillante, hermano, tan humillante. Vivir esa situación tan humillante y esa misma gente que le dio entrar por la entrada triunfal, celebrando que era Jesús. La misma gente le rechazó, lo humilló, le escupían, hermano. Qué tremendo. Por eso, hermano, usted, antes de reclamar, piense en eso. Piense en lo que el Señor hizo por usted. Que en cada latigazo, en el látigo de Roma, cayó sobre el Señor. Cada látigo que le dieron al Señor era por sus enfermedades, por sus falencias. La sangre derramada en el madero de la cruz por nuestros pecados. Que a usted iba a cometer inclusive, porque Dios ya sabía lo que íbamos a hacer. El Señor Jesucristo, el Dios en los cielos, ya sabía que nosotros íbamos a fallarle, pero aún así nos amó. Así que déjese de reprochar por las cosas que ya pasaron o por las cosas que van a venir. Déjese. Usted clame al Señor y dígale, Señor, perdóname, usted de carne y hueso. Eso tenemos que comprenderlo. Muchas veces nos cuesta comprender eso. A los pastores, a los ministros del Señor les cuesta comprender que también son de carne y hueso y que pueden fallar y que fallan día a día. Amén. No somos superestrellas aquí que nos paramos en una plataforma a dar regalos y a dar un... No, así no. Nosotros día a día tenemos que entender de que somos personas, amén, que tienden a fallar, como Pedro, que Pedro tenía un carácter, hermano, un carácter muy airado. Era muy así, muy imagínense que negó a Jesús, hermano. Negó a Jesús. Y Jesús, diciéndole en la cara que le iba a negar, Pedro le niega, y aún así Jesús le da una nueva oportunidad. Y no una oportunidad, sino que Pedro es el pastor de la primera iglesia en la tierra. Sobre ti edificaré mi iglesia. Amén. Ahora, quiero dejarle claro algo. Que el hombre se equivoque, amén, a usted no lo hace acreedor de que no se sujeta a su pastor, de que no se sujeta a su pastora y que no nos sujetemos a una autoridad. Porque Dios estableció autoridad aquí en la tierra, amén, para que no tengamos tanto libertinaje, hermano. Y para que no nos pongamos tan así
altaneros. Por algo Dios constituyó al ángel de la iglesia, como relata el libro de Apocalipsis. El ángel de la iglesia es su pastor, por si no lo sabía. Es un ángel. Y hay que respetarlo, hay que apoyarlo, hay que levantarle los brazos. ¿Cuánto en esta pandemia le hemos levantado los brazos a nuestro pastor? ¿Cuánto en esta pandemia le hemos llamado y le hemos orado a nuestro pastor? ¿Cuánto en esta pandemia le hemos dicho a nuestro pastor, pastor, siga adelante, Dios te bendiga, no desmaye? ¿Cuánto hemos ido a cuántos en esta pandemia de los que están escuchando de la iglesia hemos dicho, a ver, vamos a ir a los hospitales, vamos a ir a las cárceles? Yo sé que con la contingencia muchas veces no se puede. Pero ¿qué hemos hecho literalmente por la gracia del Señor? No solamente por la iglesia, sino que por aquellos que están perdidos afuera. Amén. Dios solamente conoce su corazón. No es necesario escribirlo en el Facebook, no es necesario comentarlo con la gente. Amén. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Recuerda eso, siempre hacerlo de lo secreto a lo público. Amén. Dios bendiga esto. Mire, vamos a Mateo 26, ya estamos terminando. Mateo 26, 30, 35. ¿Qué vamos a encontrar acá, hermano? Esto que vamos a leer aquí es un poco duro. Es la negación. Es la confirmación del Señor a través de... Es la confirmación de Jesús hacia Pedro de que le iba a negar. Amén. Mateo 26, 30, 35. Mateo 26, 30. Mire. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo con rojo: todos vosotros os todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito. Les dijo, se van a escandalizar, ¿ah? Como que se van a exaltar, una cosa así. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, el Señor le estaba advirtiendo a los discípulos, le estaba diciendo, se van a esparcir de mí, pero cuando vayan a Galilea yo iré delante de ustedes. Verso 33. Tomando entonces Pedro la palabra, le dijo, aunque todos se escandalicen, y literalmente le estaba hablando Satanás. Tomando entonces Pedro la palabra, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Diciéndole, era como un poco chupamedia lo que le estaba diciendo a Jesús, una cosa así. Yo nunca, Señor, me voy a escandalizar. Yo nunca, Señor, te voy a fallar. Yo nunca, Señor. Nos suenan como un poco conocidas esas palabras, ¿no? Pastor, yo nunca, pastor. Aquí no, pastor. Y los que primero dicen pastor, muchas veces son los primeros que, hermano, literalmente, lamentablemente, cometen el error. Por eso es importante siempre mantener la cordura. Siempre estar secretamente. Antes de hablar, meditar. Antes de decir cualquier cosa, siempre pensar en lo que voy a decir y en las consecuencias que va a traer lo que digo. ¿Por qué? Porque nuestra boca es una espada, hermano. Es una espada que cuando yo hablo, puedo herir, puedo matar. La Biblia relata, no sé en qué parte, no me acuerdo en qué parte relata, pero relata, creo que es cuando llama a Samuel. No me acuerdo bien. He puesto mis palabras en tu boca, le dice. Te he puesto para derribar naciones, para edificar, para plantar, te he puesto para construir. Y no se está refiriendo solamente a mi imaginación o a lo que pienso, sino que a lo que digo. La boca de una persona que tiene a Cristo, por eso siempre dice, la boca de una persona que tiene al Señor siempre tiene que tener palabras de agradecimiento, palabras de bendición. No palabras de cagüín, no palabras de nada de eso. ¿Por qué? Porque nuestra boca tiene poder, hermano. Nuestros pensamientos, nuestra boca, el órgano más importante
los dos órganos más importantes del hombre son el corazón y la boca. La lengua es un músculo que no podemos controlar, hermano. Es un músculo chiquitito, pero poderoso. Porque de aquí nacen los ministerios, de la boca, de la declaración. Si usted le dice a su hijo, va a ser un burro, va a ser una persona que no sabe, estoy seguro que su hijo va a ser una persona que no sabe, porque lo está declarando a tal punto, a tan fuerza y con ira, que no va a ser así. Que va a ser así, perdón. Va a ser así, va a ser una persona que no sepa. Pero si yo le digo a mi hijo va a ser un hombre de Dios, un hombre de bendición, un hombre que va a alcanzar naciones, que va a ser profeta, que va a ser evangelista, que va a ser maestro, que va a alcanzar a muchas personas, téngalo por seguro, hermano, que su hijo va a ser un hombre de Dios. Pero si yo a mi hijo, hermano, le digo muchas cosas, esto, otro, aquí, no es la actitud de un hijo de Dios. Aprendamos a controlar nuestra lengua. Amén. Mire que salió. Salió esto. Verso 34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Se lo dijo en la cara a Pedro, Jesús. Pedro le dijo: aunque tenga que morir, contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Lamentablemente, más adelante, vemos en el verso 69, vemos, dice, vamos al verso 69 en su Biblia. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él lo negó delante de todos, diciendo una vez: no sé lo que dices. Al salir él al portal, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. 2 veces. Un poco después se acercaron los que estaban allí y le dijeron a Pedro: de seguro que tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo 3 veces. Jesús nunca se equivoca, hermano. Nunca se equivoca. Cuando el Señor te entrega una palabra por intermedio de un hombre de Dios, tienes que discernir las cosas, obviamente. Dios nunca se va a equivocar. Dios nunca se va a equivocar, hermano. El Señor, por intermedio de sus profetas o por intermedio de su espíritu, si Él toma una persona y te habla, tienes que discernir la voz de Dios. Y si es de Dios, hermano, se cumple la palabra del Señor. Se cumple. A largo o a corto plazo. Porque nosotros cuando le decimos al Señor: Señor, háblame, viene un profeta, creemos que el día de mañana, creemos que a la mañana siguiente se van a cumplir los ministerios o los llamados o lo que sea. Y no es así, hermano. En la vida de Jesús podemos ver que el Señor Jesucristo tenía un ministerio. Y ese ministerio, hermano, venía anunciado desde el Antiguo Testamento, que iba a venir, ¿no es cierto?, alguien con una voz que se iba a levantar, ¿no es cierto?, una voz profética que se levanta, voz que clama en el desierto. Esa voz era la de Jesucristo. Imagínese cuánto tiempo anunciando la venida de Jesús. Jesús cumplió su ministerio como a los 30 años más o menos empezó su ministerio. Pero ya los padres de Jesús sabían que él tenía algo distinto, que él estaba constituido, ¿no es cierto?, a estar en los pasos o en los planes, ¿no es cierto?, o en ese ambiente de lo que era la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos cuando María y José, ¿no es cierto?, se les pierde Jesús, y Jesús estaba en la sinagoga con aquellos maestros de la ley, con los doctos de la ley, y estaban ahí, y dice la palabra de Dios que Jesús enseñaba, les hablaba maravilla, y ellos se maravillaban, porque nunca habían escuchado tales cosas como las que Jesús hablaba. ¿Me entiendes? Entonces, siempre cuando haya alguien hablándote algo, hermano, la voz de Dios siempre va a traer descanso. La voz de Dios siempre va a traer refugio, siempre va a traer algo que haga distinto eso.
que haga distinto la entrega, la palabra, ¿no es cierto? Va a ser, es algo especial. A veces la palabra de Dios trae, mire, a veces con solamente hablarle a una persona algo que Dios te mandó, tú puedes traer quebranto a la persona. La presencia de Dios puede traer, la presencia de Dios puede traer quebranto por intermedio tuyo, por intermedio de tus labios. Por eso es muy importante ser guiado por Dios. Amén. Y aquí vemos la palabra, ¿no es cierto?, de Dios cumplida, la palabra de Jesús entregada a Pedro. Y Pedro, ¿no es cierto? Mire, un poco después se acercaron los que estaban ahí, ya. Verso 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús, el cual le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Amargamente. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque cuando fallamos a Jesús, cuando le fallamos al Señor, siempre queda una herida en nuestro corazón, sea como sea, hay algo pesado. Amén. Cuando no pedimos perdón, andamos cargando como con una bola de metal así en el tobillo, hermano. Andamos con carga en nuestro hombro. Siempre andamos así. Pero un encuentro con Jesús cambió la vida de Pedro. Jesús, cuando recogió a los discípulos, Jesús ya sabía el destino de cada uno de ellos. Ya sabía el destino de cada uno de los discípulos, ya sabía el destino de cada una de las personas que estaban con él. Tanto Judas, tanto Pedro, Lucas, Mateo, todos ellos, todos los discípulos. Amén. Así que esta sería la parte de la negación de Pedro, o la parte trágica en la vida de Pedro, antes de poder ser realmente el diamante en bruto que fue Pedro. En tu vida a lo mejor han pasado muchas cosas, en nuestra vida han pasado muchas cosas, han pasado cosas malas, han pasado cosas buenas, no sé más allá, pero lo único que sé es que después del proceso siempre hay una victoria. Dios, hermano, cuando tú sientes de fallecer, o cuando sientes que has fallado a Cristo, sientes que has fallado al Señor, recuerda siempre que Él tiene una nueva oportunidad para ti. Dios siempre tiene un nuevo despertar, o un nuevo comenzar cuando nosotros fallamos. Eso es lo especial del Señor. Esto no quiere decir que nosotros vamos a estar a cada rato, hermano, a cada rato. No, hay que intentar salir adelante, hay que intentar dejar nuestra vida pecaminosa, hay que intentar pedirle al Señor que queremos ser otra persona, porque si pasamos cayendo lo mismo, no podemos acceder más allá a la profundidad que Dios quiere. Recordemos eso. Somos vasijas, amén, en vasos del alfarero. Y cuando las vasijas están quebradas, el alfarero las rompe. No las vende así rotas, no. O quebradas, no. El alfarero las rompe. Entonces, si no pasamos los procesos, ¿no es cierto?, por los cuales tenemos que pasar, y no soportamos eso, ¿no es cierto?, Dios nos quiebra de nuevo y empieza de nuevo el mismo proceso. Es así. Por eso tenemos que ser probados como el oro en el crisol. Por eso tenemos que ser probados, Señor, probados a la medida en el que nosotros tenemos que empezar a golpear, ¿no es cierto? O el alfarero tiene que empezar a golpear, y tenemos que soportar para poder escalar al otro peldaño. Amén. Recordemos que la vida en Cristo va por escalones. No escalones de obispo, pastor, no, sino que escalones espirituales. Entre más yo me acerco a Cristo, más Cristo se acerca a mí, ¿no es cierto? Más el Señor con su presencia me lleva mucho más hondo, ¿no es cierto? No solamente el agua hasta los tobillos, sino que completo el río de Dios arriba, ¿no es cierto? Pero hay que esforzarse, amén. Y quiero que vayamos deme un segundito, a Mateo, amén, capítulo
16, verso 18. Y con esto ya terminamos. Amén. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Aquí está. Mire. Vamos al verso 11 mejor. Escucha esto. Esto sucedió antes de que Pedro negara a Jesús. O sea, Jesús ya estaba advirtiendo a Pedro, ¿cierto?, de que sobre él iba a edificar la iglesia de Jesucristo. Pero mire qué interesante el Señor, porque el Señor advirtió a Pedro antes el Señor advirtió a Pedro de su ministerio antes de que Pedro le negara. Porque estoy seguro de que si el Señor no hubiera firmado el ministerio de Pedro y Pedro lo hubiera negado, Pedro a lo mejor, hermano, se hubiera apartado. Pero sobre Pedro había una responsabilidad de reino, que era confirmar y fortalecer y formar la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Dice, esto es Mateo capítulo 16, verso 13. Verso 13, dice: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Verso 15, él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Verso 16, respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después dice Jesús en el 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, confirmando el llamado de Pedro y confirmando el cambio de nombre. Esto es tremendo porque dice: y yo también te digo, que tú eres Pedro, o sea, que le estaba afirmando su nombre, le estaba afirmando su ministerio, le estaba diciendo: tú eres Pedro, tú antes eras Simón, antes eras pescador, pero tú ahora eres Pedro, eres mi discípulo. Eres esa persona que yo escogí. Eres esa persona que yo preparé, que yo con todo este tiempo que estaba contigo te estaba diciendo. Y mi Padre que está en los cielos está revelado quién soy yo. Eso le está diciendo Jesús. Por eso recalca tanto el nombre. Recalca el nombre, le dice Pedro. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca, o sea, sobre este planeta, sobre lo que estás pisando, edificaré mi iglesia. Y no es unas 4 paredes la iglesia. Recordemos que yo le decía al principio, la iglesia nos conformamos todos nosotros. Somos todos nosotros. Somos su pastora, el pastor, la hermana Sandra, la hermana Jenny, yo, hermano Patricio, hermano Gonzalo, ¿no es cierto? Eso somos la iglesia, por decirlo de algunos. Amén. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra, esto es muy importante, y todo lo que ates en la tierra, y esto es para ustedes los que están escuchando, todo lo que ates en la tierra estará atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra estará desatado en los cielos. O sea que esto es muy importante, hermano. Importantísimo este versículo. Este versículo tiene un contenido profético muy profundo.
profundo, muy profundo. Porque aquí podemos ver que primero el Señor trae a Pedro confirmación de su identidad, quién era. Por eso le recalca: tú eres Pedro, tú eres Patricio, tú eres Yesenia, tú eres Gonzalo, tú eres, no sé, tú eres, a ver, vamos a ver quiénes están viendo para poder nombrarlo. Tú eres Elizabeth, Elena, Amada, tú eres, no sé, Sebastián, por poner un nombre. Tú eres Pedro, tú eres la persona por la cual yo voy a edificar mi iglesia. Y sobre el lugar donde tú estás parado, voy a edificar la iglesia que yo te voy a dar. Y aparte de la asignación de Pedro, Dios le da órdenes a Pedro. Dios les da órdenes específicas a Pedro de cómo él tiene que obrar el día de mañana si se le abren las puertas del Hades. Mire lo que dice: y a ti te darán las llaves del reino de los cielos. Esas llaves, hermanos, son símbolos de la palabra del Señor, símbolos del mensaje que tenía que predicar Pedro. Porque mire, la Biblia relata claramente, aquí hay muchos significados para este verso de las llaves. La Biblia relata claramente de que la oración es la llave de todas las puertas. La oración, un arma, la oración. La palabra es una espada de doble filo, pero también es un portal, es una llave que te abre muchas puertas a otras dimensiones. Porque el corazón de Cristo plasmado en palabras es la palabra de Dios. ¿Cómo usted puede entender al Señor? A través de la palabra de Dios. Yo puedo entender al Señor leyendo la palabra. Puedo entender mi vida a través de la palabra. Puedo saber cómo está mi matrimonio a través de la palabra. Puedo saber cómo está mi noviazgo a través de la palabra. Puedo saber cómo está mi vida, cómo llevar mis hijos a través de la palabra. Entonces, en la palabra de Dios es una espada y también una llave que te abre puertas hacia otra dimensión, hacia otra vida, hermano, hacia otra, no sé cómo llamarlo, hacia otro portal, no sé. Cuando uno se mete con Cristo, cuando uno se mete con el Señor, amén, y Dios, hermano, te asigna algo y te dice esto que le está diciendo a Pedro, te está diciendo: sabes que tú tienes el dominio, tú tienes el poder, tienes la autoridad, yo te he dado la autoridad de poder ir más allá, de poder de poder tomar las llaves del infierno. Literalmente cuando dice, cuando le recalca el tema de Hades, hermano, ¿dónde está? Espere, todo lo que desate en la tierra está desatado en los cielos. Mira, dice a ti, aquí está: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. O sea que el infierno no va a poder vencer a la iglesia de Jesucristo en la tierra. Eso está diciendo. La iglesia de Jesucristo, hermano, nunca va a ser vencida por Satanás. La iglesia de Jesucristo, hermano, siempre va a ser respaldada por Jesucristo. Recordemos que Satanás, hermano, es el padre de mentira, hermano. ¿Y qué pasa? Que Jesús venció, ¿no es cierto?, a Satanás, que el Señor lo reprenda, hace mucho tiempo atrás. Hace mucho tiempo atrás ya lo venció. Solamente Satanás, hermano, viene a torcer lo que Cristo, hermano, edificó en tu vida, edificó en la vida de Pedro, edificó como en la iglesia en todo el mundo. Satanás quiere torcer la verdad de Jesucristo. Es por eso que usted ve a mucha gente que lamentablemente Satanás les da cosas y son parecidas a las cosas del Señor, pero torcidas para el mal. Por ejemplo, Satanás también puede sanar a la gente, pero lo que no se da cuenta la gente es que Satanás, al sanar a la gente, la hace esclava. O sea, que su vida ya está ligada al infierno. Las liga al infierno. Y no tienen vida. Y muchas veces no son sanidades completas. ¿Por qué? Porque Satanás les pone algo, ¿no es cierto?, para que no sientan ni siquiera dolor. Pero no es que se haya sanado. Por eso encuentre usted después, cuando las personas están en sus últimos días, que la enfermedad vuelve inclusive muchas veces. En cambio, cuando Cristo te sana, cuando el Señor te sana, primeramente Dios no te liga nunca a cosas malas. Y segundo, Dios te hace libre. Tú puedes vivir en libertad con el milagro que el Señor te dio. Se da cuenta que Satanás vino a matar, a robar y a destruir.
Eso vino a hacer Satanás. Amén. Y podemos ver en esta parte que se confirma, ¿no es cierto?, el ministerio de lo que es Pedro. El primer pastor de la iglesia de Jesucristo. La vida de Pedro. Amén. Así que, qué tremendo, hermano, esto. Ya concluimos este mensaje. Amén. Y ya estamos terminando. Quiero clamar, orar por la vida de ustedes, por la vida de cada uno de los que está mirando esta palabra, esta transmisión. Vamos a orar al Señor para ya estarnos despidiendo. Amén. Para despedirnos y para vernos en un rato más en otro culto de acción de gracias a la presencia de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora porque sabemos que tu presencia está con nosotros. Sabemos que tú eres Dios, que tú eres real. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. En esta hora yo pido para que esta palabra, Señor, pueda quedar en la vida de todos los que estamos acá, en la vida de mis hermanos, Señor, en la vida de los que van a escuchar esta palabra también. Yo pido para que tu presencia, Señor, invada nuestros corazones, para que tu presencia invada los corazones de aquellos que están escuchando, Señor, esta transmisión. Pido para que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable, sea el que golpee la puerta del corazón de mis hermanos, Señor, y puedan ellos abrirle, Señor. Que tu presencia, Señor, sea respaldando esta palabra también, Señor. Porque tú eres, Señor, el Dios de Pedro. Tú eres, Señor, aquella persona que comisionó a Pedro para poder cumplir su ministerio aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos a poder tomar desafíos, Señor, a no tener miedo, sino que siempre confiar en que el Dios, Señor, que está con nosotros es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de los discípulos, Señor, que anduvieron con Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, te pido, Señor, en esta hora también, por aquellos que van a ver esta palabra, Señor, que esta palabra sea de bendición para ellos, que esta palabra sea una lumbrera, Señor, para ellos, Señor, y que esta palabra no caiga en tierra, sino que sea sembrada en nuestros corazones. Gracias por todo, en el nombre poderoso de Jesús, que es nuestro bendito y buen Salvador. Amén y amén.